En el anterior Fans de se habló de los fans de Abelardo de la Espriella, caracterizados principalmente por su spam constante en redes sociales usando emojis de tigres y las consignas de campañas como "Firmes por la patria" y "Abelardo es el tigre", en todo tipo de publicaciones, incluso en publicaciones completamente fuera de contexto. Luego se mencionó a los fans inoportunos que irrumpen cuentas de otros candidatos, influencers y hasta en denuncias sensibles para hacer propaganda política, señalando además que el perfil promedio de estos seguidores suele ser boomer o adulto mayor. Más adelante se abordó su rechazo a cualquier crítica, así como en la forma en que niegan el bodeguerío digital llamándolo fervor popular, o incluso fans que lo aceptaban sin pudor alguno. También se expulsó perfiles falsos, en especial cuentas que se hacen pasar por mujeres atractivas de la derecha para hacer propaganda política y persuadir a incautos. Posteriormente se habló de que los fans piensan que Abelardo de la Espriella tiene una especie de inmunidad frente a la crítica por ser visto como el único capaz de derrotar a Iván Cepeda. Finalmente se mencionó el alcance excesivo del spam, incluso en transmisiones de fútbol donde llegan a comentar estos subnormales, los conflictos en otros sectores de la derecha y las gimnasias mentales que realizan para justificar todo este comportamiento. Así que hoy presentamos fans de Camilo Torres Restrepo. Es común que en algunas personas que se autodenominan de la izquierda caigan en un fetiche persistente por tener ídolos de barro, mostrando una obsesión por canonizar mártires y romantizar delincuentes, elevándolos a la categoría de héroes mediante narrativas cuidadosamente construidas o expresiones simbólicas como el muralismo, donde la imagen termina sustituyendo al análisis crítico. Incluso se llega a sobrevalorar tanto a estos personajes en un intento evidente por construirles una fama forzada. Basta con ver ciertos murales dedicados a mártires de las protestas sociales o a guerrilleros completamente desconocidos, figuras que no tienen relevancia ni reconocimiento real. Pasado, pero a las que se intenta instalar artificialmente en el imaginario colectivo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con los fans de Camilo Torres Restrepo. Dando un contexto rápido para quienes no sepan quién es este man. What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Camilo Torres Restrepo, mucho énfasis en el Restrepo para que no lo vayan a confundir con Camilo Torres Tenorio, figura independista de la historia de Colombia. Retomando, Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote que se fue para la guerrilla, concretamente para el ELN. Pasó de la reflexión social y universitaria a la militancia política radical. Él estudió sociología en la Universidad Nacional, fue sacerdote, se preparó también, estuvo en el seminario. En sus teorías trataba de mezclar el cristianismo con el compromiso social, el marxismo, la lucha armada. Algo característico de él fue que murió en su primer combate el 15 de febrero de 1966. Mami, en la cama soy como Camilo Torres, duro solo 3 minutos en combate. Pero ya hablando de manera más seria, Camilo Torres es de esas personas que tenía mucho potencial para ser un pensador crítico religioso como Martín Lutero y dejar un valioso legado en la sociedad, pero tomó el camino equivocado al tomar el camino de las ideas radicales. Eso le hizo negar su espiritualidad al momento de promover la violencia justificándose en la lucha armada, y peor aún, integrándose a un grupo criminal y terrorista como lo es el ELN. Eso es como si una persona que dice preocuparse por los pobres y la injusticia social hubiera decidido a militar en el cartel de Medellín. Exactamente lo mismo. En ese momento te conviertes en un criminal, en el momento que vas a militar en una guerrilla o en un grupo criminal. Te conviertes en un cómplice de la delincuencia y tus buenas intenciones dejan de tener validez. Por ese sencillo hecho de haber sido guerrillero, ya automáticamente es reprochable ver a un personaje así como un héroe o una figura histórica a la que se debe admirar. Es inadmisible ser fan de un delincuente. No tiene sentido. Si lo haces, renuncias a tu moral de manera indirecta, por lo que no te puedes valer de buenas intenciones para justificar tu fanatismo a fan de Camilo Torres. Ahora,
Hay que darse de cuenta que este es de los casos donde de la teoría a la práctica hay mucho trecho. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que el tipo proponía en el papel teorías, bueno, en el papel y en el verbo, porque él hablaba con las personas, proponía una teoría abundante sobre la lucha armada, el marxismo y el amor desde la revolución. La verdad se vuelve incómoda cuando llevó su teoría a la práctica. Fracasó. Claro, escribiendo desde la comodidad tú puedes escribir 1000 tesis de por qué hay que alzarse en armas y tomarse el país. Tú puedes dar 1000 cátedras, 1000 charlas sobre por qué la lucha armada es el camino correcto. Pero en la práctica era complicado. No lo digo yo, dicho por los mismos compañeros de él que actualmente están desmovilizados. Cuando los han entrevistado han dicho que al tipo se le dificultaba cargar un fusil por el peso, no sabía disparar un arma, su entrenamiento le daba duro, tanto así que en el combate donde él falleció solo disponía de una pistola, murió en batalla por su incompetencia militar. Porque claro, hablar de promover la guerra es muy fácil desde el escritorio, pero en la práctica hay que entrenar muy duro, prepararse física, mental y psicológicamente, hay que saber de estrategia militar, hay que saber de sobrevivencia, manejo de armas. Eso no es disparar pistolitas de aguas o jugar con réplicas de los sables de Star Wars, no señores. Eso el ejército o lo que es la guerrilla requiere un preparamiento militar. ¿Sí? Los que han estado como guerrilleros, ellos han tenido un entrenamiento de años, incluso los que han sido reclutados forzosamente desde niños o los que se han presentado voluntariamente desde la adolescencia, son personas que tienen que entrenarse muy duro. Y lo mismo en el ejército, no es que uno diga, ay no, alcémonos en armas, voy a defender el país, no, usted se presenta al ejército, tiene que pasar unas pruebas médicas, ¿sí? Una vez usted lo declaran auto, usted tiene que ascender de cabo a sargento, a teniente, y en todo eso tener un entrenamiento, ¿sí? Haber participado en operaciones y todo, eso no es tan fácil, o sea, eso no es jugar al Call of Duty. Aunque bueno, en la época de Camilo Torres no había ese videojuego. Retomando, el man demostró que su teoría no le sirvió de nada, miren, decía que había que alzarse en armas y miren, ¿en qué resultó? En un fallecimiento, en su propio fallecimiento, no lo pudo llevar a la práctica, no sabía ni disparar. ¿Mm? Entonces tú no puedes hablar de revolución armada y que eso está bien cuando no sabes de la dificultad que requiere prepararse militarmente. Porque mire, la teoría de él no le sirvió, no hizo ningún cambio. Entonces un fan de Camilo Torres no me puede argumentar sobre la validez de sus teorías, ya que cuando el mismo Camilo Torres las trató de poner en práctica, no le funcionaron. Los fans no me pueden decir que fue un intelectual traicionado por el sistema cuando él fue víctima de sus propias teorías. Sus propias teorías fueron las que la llevaron a la muerte. Esa radicalidad. Aparte que su caída en combate no sirvió de nada, ya que su paso por la guerrilla no produjo reformas, no mejoró la vida de los pobres, no amplió la democracia y no construyó paz. La verdad, fue una muerte en vano y fue más por un descuido, por no estar preparado. Los fans pueden decir, ay, es que tenía buenas intenciones de ayudar a los pobres y tenía conciencia social. Realmente lo que hizo fue producir muerte, radicalización y un conflicto que hoy no termina. A Camilo Torres hay que evaluarlo por resultados, no por intenciones. Así que esta es otra razón por la que no tiene sentido ser fan de él. No dio buenos resultados. Y lo más importante, su teoría se cayó por su propio peso. Bueno, algún mérito que le doy es que por lo menos él trató de poner en teoría su propia práctica. Hay otros autores que dicen que lucha armada, que no sé qué, pero pues lo hacen desde el escritorio. Pero de todas maneras se la ponen en práctica su propia teoría, pues fue su vía crucis. Era una persona que no estaba preparada para la subversión, lo pelaron muy rápido. Si admiras a una persona que promueve eso y es víctima de su propio invento, lo que estás queriendo decir es que promueves la guerra de alguna manera sin estar preparado para ella, donde lo que va a suceder es más muertos como le pasó a él. Por ejemplo, ustedes miran esos de la primera línea, algunos que se fueron a la guerrilla no estaban preparados para eso. A ver, la guerrilla, el ejército no es como coger esas latas que ponía la primera línea, esos escudos y unas gafas y tirar papas bomba o tropelear con el SMAT. Ahí ya te enfrentas con armas de alto calibre. ¿Mm? Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos los pelaron, muchos quién sabe qué habrá pasado y a muchos les ha dado muy duro. ¿Por qué? Porque es que la teoría uno puede decir mil cosas, puede sonar, la rebeldía adolescente puede sonar muy bonita, pero en la práctica lo que va a pasar es que gente inexperta que vaya a la guerrilla, que vaya al ejército, pues los van a dar de baja. Bueno, al menos en el ejército tiene las garantías de que si no eres apto no te reciben.
¿sí? Pero pues como los fans de Camilo Torres les gusta la subversión, pues van a tomar por el camino de las guerrillas, donde ustedes los pueden aceptar, pero ¿qué va a pasar? Va a ampliar la guerra, se van a morir. Eso es lo que lo que los fans de Camilo Torres indirectamente están promoviendo al apoyar sus teorías. Por eso los fans que se creen combativos y dan lora con lo de la lucha, en parte son la fiel representación del man. Gente inexperta que solo sabe hacer ollas comunitarias, muralismo y en algunos casos tropel. Pero uno los mira y no están preparados militarmente, no tienen el físico para estar en la milicia, consumen drogas que debilitan su mente y nunca han empuñado un fusil en sus vidas. Peor es que no cogen escarmiento, ven lo que le pasó a su ídolo por estar de combativo y seguir esas ideas todas radicales y ellos insisten en promover la lucha armada. Al menos por honor a su ídolo y a su muerte cojan escarmiento para que no les pase lo mismo que le pasó a él. La muerte de él tiene que ser un ejemplo para no cometer los mismos errores que cometió él. Y pues claramente el error más grave fue dejarse envenenar el mismo por esas ideas radicales. El discurso se cae por completo de ayudar a las personas cuando te metes a una guerrilla que cometen actos delictivos como secuestros, asesinatos, hurtos, etc. Y eso no se puede idolatrar. Eso es lo mismo que idolatrar y hacerle murales al ladrón del barrio. O peor aún, miren, narcotraficantes como Pablo Escobar, él ayudó a la gente. Él fundó un barrio, le regalaba cosas a los pobres. Pero eso no quiere decir que por eso haya que idolatrarlo. Y esa gente, estos fans de Camilo Torres, estoy seguro que son los primeros que repudian a los que admiran a Pablo Escobar. Niéguemelo. Repudian la figura de Pablo Escobar, pero admiran a su versión guerrillera. Bueno, a ver, no, este tipo no llegó al nivel que llegó Pablo Escobar, ¿no? De hecho, este tipo pues ni siquiera sabía empuñar un arma, pero de todas maneras tú estás idolatrando a un delincuente solo por tener buenas intenciones y eso es una disonancia total. Además, así no haya tenido mucha relevancia en los combates o disparado armas, el hecho de haber pertenecido al ELN ya lo convierte en un cómplice de la delincuencia. Los fans de Camilo Torres no pueden justificar su idolatría en decir que era un héroe, ya que el heroísmo es diferente de tener buenas intenciones, hay que tener eso muy presente, y tener buenas intenciones no basta si escoges el camino equivocado. Fue claramente una rebeldía mal encausada, si uno mira la biografía de él fue rebelde desde pequeñito, pero tomó el mal camino para encauzar esa rebeldía. Y de solo intenciones no se puede idolatrar o tener un héroe así. Las intenciones son diferentes de las decisiones y consecuencias. Además, sus intenciones tampoco eran del todo buenas porque justificaba la injusticia social y el amor para promover la lucha armada. Actitudes de Camilo Torres como apoyar la revolución cubana, una revolución a la cual tiene actualmente a su propio pueblo en la miseria, promover el clasismo satanizando a la clase alta de la que él pertenecía, contradiciéndose con sus ideales cristianos, ya que el cristianismo dice que todos somos iguales bajo los ojos de Dios, y eso implica sin importar la clase social. Puedo citar varios versículos de la Biblia, como Gálatas, artículo 3, versículo 28, donde dicen que hombres y mujeres, judíos y no judíos, esclavos y libres, son todos iguales en Cristo, herederos de la misma gracia. O también puedo citar al Salmo 8, donde me dice que cada vida humana es valiosa y merece respeto, siendo objeto del amor de Dios y por último la imparcialidad de Dios. Aquí quiero hacer énfasis en que aquí me hablan del amor que profesaba Camilo Torres, pero mire, dice, cada vida humana es valiosa y merece respeto, ¿no? Y que todos somos iguales e imparciales ante Dios. ¿Qué está pasando? Él sataniza a la clase alta, miren, ¿no? Sataniza a la clase donde viene y tras del hecho promueve la lucha armada. ¿Y la lucha armada qué es? Implica de todas maneras asesinato de alguna u otra forma. Entonces aquí ya se pasa por el forro lo de que cada vida humana es valiosa cuando mueves la lucha armada, amigo. Pues también puedo citar a Romanos artículo 2 versículo 11 donde dice, Dios no hace acepción de las personas, su ley y su amor son para todos, tratando a todos por igual según sus principios de justicia. Porque miren, aquí en los artículos de la Biblia, ya que él era cristiano, él era devoto, fue sacerdote, miren que se hace algo fundamental que es lo del amor que él tanto profesaba Camilo Torres. Pero entonces estaba siendo incongruente con sus propios ideales debido a la rebeldía mal causada. Trataba como de machetear, como encajar esa teoría revolucionaria de las armas con el cristianismo, cuando realmente pues eso no tiene ningún sentido por lo que acabamos de leer. Además, cuando ese amor que él profesaba se traduce en violencia armada, deja de ser amor y deja de ser eficaz. ¿Quién dijo que la lucha armada es amor, marica? Por lo que ser fan de Camilo Torres hoy no es rebeldía ni pensamiento crítico.
O sea, no hay nada de pensamiento crítico. Este análisis que estoy haciendo no se lo cuestiona. Ellos creen que él era, vamos, una cátedra de moral que hay que seguir a rajatabla. Y como si los escritos de él fueran los 10 mandamientos, pues. Así que los fans de Camilo Torres lo que tienen es comodidad moral. Quedarse con el mito y no asumir las consecuencias reales de lo que él defendió. Consecuencias como Escucha lo que va a salir de mi boca. promover un conflicto que aún no termina. Vean, el ELN aún no entrega las armas, miren. Radicalización en la forma de pensar de algunas personas, incluidos sus propios fans. Fomentó una problemática de las universidades públicas como son las tomas por los encapuchados, papas bomba, bloqueos, intimidación a estudiantes y profesores. Miren, no es que él haya sido el que propuso esto, pero sí impulsaba esas ideas. Él impulsaba este tipo de comportamiento de los estudiantes, ¿sí? Y eso no me lo estoy inventando, eso él mismo lo decía. Se ha generado que muchos estudiantes salgan heridos de gravedad y en algunos casos muertos por seguir este tipo de ideales tan radicales. Miren, legado que para nada aporta al país como podemos observar. Y eso es lo que idolatra. Es como si los fans de Camilo Torres convirtieran estos problemas que acabo de mencionar, que no dejan progresar a Colombia, los convirtieran en valores. Camilo Torres tampoco puede ser considerado un mártir, ya que falleció a causa de sus malas decisiones. Murió como guerrillero. Él no murió como sacerdote, ni como profesor, ni como un intelectual. Murió como un combatiente de la guerrilla. Él no fue asesinado por pensar distinto. Murió empuñando un arma dentro de una organización que ya en ese momento utilizaba la violencia como método político. Desde ese instante deja de ser solo un pensador y pasa a ser responsable al menos moralmente de legitimar esa vía. No todos los que luchan contra la injusticia son héroes. Los fans me pueden salir, ay, pero es que promueve la conciencia social y de clases. No es conciencia social. Eso que él promovía se llama coerción. Pero compa, él promueve el pensamiento crítico. No, amigo fan, eso no es pensamiento crítico, es dogma armado. Bueno, pues voy a seguir dando argumentos de por qué no hay que ser fan de Camilo Torres. Como no era un héroe ni un mártir por los argumentos expuestos anteriormente, no es una persona a la que haya que hacerle murales, ni mucho menos en las universidades públicas. De hecho, yo ya hice un video hablando del muralismo en las universidades públicas en el 2021. De hecho, Juan Esteban Ediez ya hizo un video al respecto. Con esos actos solo se busca sobrevalorar a un delincuente y aumentar de manera forzada la fama que tiene. No solo con esos murales, sino con frases como Camilo vive, que lamentablemente sí vive. Vive en las problemáticas vigentes del país como el conflicto armado y la violencia fomentada desde discursos moralistas. No faltará el fan que diga, bajo la misma lógica, los próceres de la independencia eran guerrilleros que se rebelaron contra el imperio español y a ellos no los criticaban como a Milord Camilo Torres. Silencio, minoría. Comparar a Camilo Torres y al ELN con los libertadores de la Gran Colombia es una falsificación histórica porque los libertadores lucharon contra un poder colonial externo para fundar repúblicas. El ELN lucha contra su propio país para imponer una ideología. Aparte, no estaban liberando a Colombia. El ELN, las guerrillas no están liberando a Colombia. El ELN estaba intentando refundarla bajo la fuerza de una visión marxista que nunca fue consultada ni aprobada por el pueblo colombiano. Y menos en esas épocas que el pueblo era regodo. Esas ideas de Camilo Torres no eran rebeldía, era sabotaje y ustedes fans no son rebeldes por seguir sus ideas. De hecho son borregos, ¿sabe? Porque las asimilan y no las cuestionan. Queridos fans, idealizar a Camilo Torres no es memoria histórica, es repetir errores que son el resultado de décadas glorificando la subversión violenta como forma legítima de protesta. Si Camilo Torres no hubiera sido guerrillero y no se hubiera inclinado por estas ideas tan radicales, hoy sería un pensador discutible, ya que tenía el potencial intelectual, las buenas intenciones y una sólida formación espiritual. Pero como él eligió la violencia, no merece murales, ni altares, ni romanticismo político. Colombia no necesita más ídolos armados ni mártires ideológicos, necesita instituciones fuertes, protestas sin violencia y pensamiento crítico sin fusiles. Entonces, fans de Camilo Torres, dejen de tener ídolos de barro, déjense de sentimentalismos que por estar pensando con el corazón y no con el cerebro es que se ponen a idolatrar gente que promueve el odio, el clasismo, el conflicto armado y la delincuencia. Entonces, ¿qué opinan? Leo comentarios.
Bueno, entonces si llegas hasta acá eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal, deja tu buen like, activa la campana de notificaciones, actívalas todas. Únete a miembros del canal nivel 1 Juan Believer Sharingan, que te da acceso a emojis exclusivos y a publicaciones anticipadas. En el nivel 2 tiene los mismos beneficios anteriores y además puedes ver directos y videos exclusivos. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en Kick, sígueme en Dailymotion y nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.